Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la mira. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es lunes 27 de noviembre del año 2023. Quiero invitarte, si quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida, que es Caloyero Tramonte, hazlo a través de su página web, que es tourred.com. O mejor, hazlo a través de su aplicación, que también es Tourred. La aplicación te permite hacerle seguimiento a todos los tratamientos que te hagas con Caloyero. Haz la cita con anticipación y una vez que la tengas, trata de ser puntual. En que la xenofobia de esa oligarquía racista de Perú ha arremetido contra nuestra noble selección nacional de fútbol, la Vinotinto. Venezuela ha alzado su voz para protestar la xenofobia, la violencia, la agresión contra la Vinotinto venezolana. Señales de lo que han sido allá en Perú, esa oligarquía. Son capaces de agredir en un noble juego de fútbol, donde le dimos una lección de calidad de fútbol, los empatamos y ellos andan en el fondo y nosotros vamos de cuarto lugar, envidioso, mezquino, malvado. Y además arremetiendo contra los nobles venezolanos y venezolanas que viven allá y que lo que hacen es trabajar sobreexplotados. La xenofobia, eso viene de tiempos de atrás. La xenofobia, la envidia contra Venezuela, contra Bolívar, contra Sucre. Y toda esa derecha, toda esa oligarquía nos envidia. Pues nos seguirán envidiando, porque Venezuela lo que va es para adelante y nada ni nadie nos detendrá. Lo que vamos es de victoria en victoria. Racistas, xenófobos, los esperamos en la bajadita. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es lunes 27 de noviembre del año 2023. Escuchaban ustedes, obviamente, a Nicolás Maduro refiriéndose a lo que está ocurriendo en Perú. Y me llama la atención la calificación, el adjetivo que le da a los venezolanos que están en Perú, nobles venezolanos. ¿Y por qué será que esos venezolanos están en Perú y no en Venezuela? ¿De quién será esa responsabilidad? Vamos a conversar con un amigo de los venezolanos, un político peruano, Jorge del Castillo, que ha estado siempre al lado de la causa de los venezolanos. Él fue incluso primer ministro del Perú, es un hombre realmente importante en la política peruana. Vamos a conversar con él sobre este tema. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo a toda la teleaudiencia. Y por supuesto, yo me ratifico en mi actitud jurídica y política y por supuesto de completa solidaridad con el pueblo venezolano que ha tenido que emigrar por culpa de ese gorila que estaba hablando ahí y que obviamente solamente que le quedan que lo aplaudan pues algunos cadetes, algunos militares que seguramente los tiene doblegados. ¿Quién más lo puede aplaudir a él? Porque realmente Chávez primero y Maduro después son los responsables de que millones de venezolanos hayan tenido que salir de su patria. En el Perú tenemos una cantidad inconmensurable, ya nadie sabe exactamente cuántos son, 1,5 millones, en fin. Pero cuando nosotros hemos recibido al exilio venezolano, lo hemos recibido de buen grado. Yo personalmente, y tú lo sabes, Patricia, hemos impulsado
las normas del PPT y otras consideraciones legales que permitieron legalizar la presencia del exilio venezolano. Que tengan trabajo, que tengan educación en los colegios, que tengan atención médica, con los 1000 defectos que tenemos en el Perú. Pero nadie ha rechazado per se una presencia venezolana porque, como te lo dije la vez pasada, acá hay lazos históricos muy importantes. Los peruanos no nos olvidamos de Junín y de Ayacucho, con Bolívar y Sucre, ¿no? Y justamente este año es, el año que viene es el centenario, el bicentenario de esas batallas. No nos olvidamos de cuando miles de peruanos fueron allá, en un momento crítico para el Perú. O de el presidente Guzmán Blanco, por ejemplo, que fue solidario con el Perú también en un momento difícil en el siglo XIX. Entonces, eso tiene historia. Por tanto, eso no se puede borrar pues, con el codo de ninguna manera. Y ratifico que nosotros sabemos distinguir lo que es el exilio que vino acá, por razones políticas, los primeros, por razones de hambre, los segundos. Pero al final nos mandaron una recua de gente que son delincuentes que a Maduro los hizo salir de las cárceles para que se repartan por América Latina. Hugo Chávez ofreció construir un tren de Venezuela a la Argentina y lo único que ha mandado es el tren de Aragua. Eso es lo que tenemos ahora, el tren de Aragua. Y no solamente en el Perú, en el Ecuador, en Chile, en Colombia, etc. Entonces, no hay que confundir al delincuente criminal y sanguinario, que los hay, en Venezuela y en todos los países, por supuesto, no es patrimonio de un país, con la persona de buena fe que ha venido y a la cual la recibimos con afecto en el Estadio Nacional. Y te quiero dar el testimonio. Yo estuve en el estadio, yo siempre voy al fútbol. El pueblo peruano escuchó con respeto y aplaudió al final el himno nacional de Venezuela. Y eso lo pueden dar fe todos los venezolanos que estuvieron, que eran no pocos, eran miles. Se les destinó un espacio en la tribuna sur, no sé, habrían 3.000, 4.000 ahí juntos, pero en el resto de tribunas estaban, y te cuento anecdóticamente que había, en el sitio que yo estaba, en una Occidente Baja era mi ubicación, bueno, estábamos viendo ahí, estaba con mis hijos, y cuando Venezuela mete el gol, un montón de gente que estaba a mis alrededores saltó, habían que estado en silencio todo el partido, pero no aguantaron ver la emoción del gol, y en buena hora, porque finalmente es un evento deportivo, ¿no? Y lamentamos mucho que el dictador pues pretende aprovecharse de esto y lance una serie de peroratas, de cosas, el racista es él, pues el hombre que quiere sembrar el odio y la división entre peruanos y venezolanos, que tenemos una hermandad más allá de muchas cosas, que no puedo sino que rechazar los atropellos de esto. Eso que estamos viendo en pantalla es un lamentable incidente que se produjo entre policías que absurdamente impidieron a los muchachos venezolanos lanzar sus camisetas a la tribuna, como ya lo había hecho uno o dos jugadores, me parece bien. Pero el error pues, de una media docena de policías no puede atribuirse al Perú, no puede atribuirse al pueblo peruano, los ha recibido con afecto y cariño, y lo seguirá haciendo, ¿no? Y que obviamente la mejor prueba de que Maduro no tiene ninguna voluntad contra lo que él llama los nobles venezolanos que están en el Perú. Bueno, al día siguiente, Chile mandó un avión a Venezuela llevando a un conjunto de ciudadanos venezolanos que estaban repatriando y no recibió el avión, no les permitió bajar a la gente. Entonces, él no trata al noble pueblo venezolano como se merece y como en manera contradictoria, cuando no los ha matado de bala, los ha matado de hambre. Esa es la realidad, penosa realidad. Jorge, yo creo que ya las cosas comenzaron mal porque se anunció, yo diría que con demasiada efusividad y demasiado profusamente, que la policía iba a estar en el estadio revisando
la documentación de los venezolanos que asistieran. Y ahí comenzaron las tensiones, que después se dijo que les habían hackeado la página a Inmigración Perú, y que por eso no habían podido detectar quién estaba legal o quién no estaba legal en Perú. Pero ahí comenzaron las cosas. ¿Realmente hubo esa Ahí hay un revisión? problema de audio. ¿Me escuchas? No se escucha. ¿Me escuchas, Jorge? Ahora recién. ¿Escuchaste la pregunta? Entendí lo que comentaste, que es esto de migraciones, por supuesto. Mira, yo entiendo que eso no debió mezclarse con el deporte, ¿no? Pero quiero que ustedes comprendan lo siguiente. En primer lugar, a todos los que vamos al estadio, porque en el Perú las entradas al Estadio Nacional tienen nombre y número de DNI. Así que todos nos sometemos a una revisión de identidad y también de revisión física, si no entra, porque es normal, pues a un estadio no se puede entrar con nada, ¿no? Entonces yo tengo la impresión, te digo sinceramente, que ese anuncio que finalmente no se cumplió porque lo hackearon, pues yo creo que era imposible además hacerlo, porque hubieran tenido que tener un montón de terminales en todas las puertas del estadio, no era viable. Una cosa es que te identifiquen con el documento a la mano y otra cosa es que espérate que voy a poner en la computadora para ver qué sale, ¿no es cierto? Eso no era técnicamente viable, no estaba ni en ninguna tribuna había ese tipo, en ninguna de las puertas de acceso había ese control. Yo creo que más fue un efecto disuasivo, un elemento disuasivo para que no asistan elementos de mal vivir, que era un peligro, porque ustedes que pueden ir con armas, todo y pueden terminar en una tragedia. Si es que esa gente quedó ahuyentada, no fueron, no pasó nada. A la salida del estadio, yo estaba en una tribuna occidente y me crucé con todo el grupo venezolano que bajaba, o sea, mezclado peruanos con venezolanos, todo en un ambiente de respeto, de consideración, de actitud deportiva, ¿no? Yo creo que es más, te digo, mucha gente pensaba que el Perú iba a perder el partido. Y finalmente, bueno, terminó empatado, ¿ah? Cualquiera pudo haber ganado, es la verdad, pero sí es el fútbol, ¿no? No hay por qué, cuando quieren aprovechar, utilizar indebidamente y con esto pretender jalar agua para su molino y recuperar la libertad, la simpatía del pueblo venezolano con acusaciones estúpidas, ¿no? Yo creo que aquí se pasó, pues, Maduro. Más bien, yo creo que todo este problema que hoy día existe de este éxodo que se ha producido de millones de venezolanos se resolverá el día que hay elecciones libres. Y eso es, creo, lo que hay que alentar. Las elecciones libres en Venezuela significan sin presos políticos, sin habilitaciones, con observación internacional independiente, ¿no? Yo creo que todo esto ojalá se produzca. Yo sé que es difícil. Ahora, como Maduro es un tramposo, le ofreció a los americanos, ¿no?, a cambio de que le levanten algunas sanciones de gas, petróleo, oro, etcétera, que iba a haber elecciones libres. Pero apenas se dio cuenta de que María Corina Machado lo iba a barrer a él o a cualquier candidato, pues nada, se echó para atrás y ya no, las inhabilitaciones que ya estaban puestas de antes, y otro tipo de restricciones. Las cosas, en otras palabras, no hay elecciones libres en Venezuela, por lo menos en las condiciones que tenemos. Dentro de 3 días se vence el plazo que Estados Unidos le ha dado para el tema. Vamos a ver cómo se reacciona y cómo se cumple, pero yo soy escéptico. Yo creo que la mafia que hoy gobierna Venezuela, esta mafia vinculados a narcos y a traficantes de todo tipo de especies y de personas inclusive, no se va a ir pues del gobierno, porque saben que su destino es la cárcel, no hay otro, no puede haber otro. Por eso es que yo soy tan escéptica con eso de que ellos van a aceptar elecciones libres, Jorge. No, nunca. Nunca las van a aceptar. Coincido contigo. Estados Unidos dio un plazo, que por cierto se cumple ya en 3 días, el 30 de noviembre, para que habiliten a todos los candidatos. Y yo no estoy viendo absolutamente ninguna intención. Y me parece que Estados Unidos va a hacer silencio frente a esto. O sea, que lo va a dejar pasar. Mira, mucha gente esperaba que Donald Trump, presidente, diera algunos pasos por resolver el tema y llegó al gobierno y no hizo mucho tampoco, ¿no? Así que y ahora menos puedes esperarlo con este gobierno. Así que eso no va a suceder. Eso no va a suceder y creo que
hay que seguir batallando, hay que seguir reclamando, hay que seguir luchando, ¿no? Adentro y fuera de Venezuela, para que esto cambie. No hay mal que dure 100 años mi cuerpo lo resista, pero tenemos que actuar de alguna manera más decidida para poder derrotar esta dictadura, ¿no? Es una dictadura no solamente contra Venezuela, sino contra toda América Latina, evidentemente. De eso te iba a preguntar. ¿Cómo ves la situación en Argentina, si tú crees que esto es una muestra de lo que puede pasar en toda América Latina? Mira, evidentemente con la elección de Ecuador y la elección de Argentina, claro, son dos realidades distintas, pero las dos son muy significativas, ¿no? Primero porque en Ecuador muchos hablaban del fracaso del presidente Lasso, pero resulta que una persona de más o menos, aunque no es de su partido, pero sí con afinidades ideológicas y de política económica, ha ganado la elección limpiamente. Eso es un punto importante. En la Argentina ha habido el voto de Milei, que es un hombre también de extrema derecha, sin duda, muy conservador, muy liberal en lo económico, pero también tiene una alta cuota de reacción contra la corrupción kirchnerista, ¿no? O sea, el gobierno de Kirchner en los últimos 20 años creo que ha gobernado, pues han hecho serie y pabilo de la Argentina. Un país riquísimo, riquísimo, no te imaginas. Entonces, es impresionante que más rico que la Argentina solamente Venezuela con su petróleo, pero ahora Venezuela tiene casi la mitad de su población en pobreza, igual que la Argentina. ¿Por qué? Porque son gobernados por regímenes de izquierda marxista o alrededor de con las mismas ideas estatistas con las que no se llega a nada y que demostraron a lo largo de la historia que son un fracaso. ¿Por qué insisten en fracasos? Porque vamos de fracaso en fracaso que terminan matando de hambre a la gente. Eso es lo que está pasando tanto en Argentina como en Venezuela. Así es que esperemos que el señor Milei dé mejores muestras de estabilidad emocional, que me parece muy importante. Eso es muy importante. Sí, claro, muy importante. Y también que sepa hacer política, porque sin mayoría parlamentaria no es tan fácil gobernar. Pero ese es el arte de política. Yo he sido primer ministro, casi la mitad del gobierno de Alan García, y no tenemos mayoría parlamentaria, pero hicimos el mejor gobierno de la etapa republicana de Perú. Creció como nunca el país. ¿Por qué? Ese es el arte de la política, precisamente. No todo tiene que ser... El hombre de Estado se ve, hombre y la mujer de Estado se le ve cuando las condiciones son adversas. Cuando es fácil, cualquiera, ¿no? Cualquiera. ¿Y cómo están las cosas en Perú ahora, Jorge? Con esta situación, creo que ha sido la época más estable de Perú, en el sentido de que no están sacando al presidente en este momento, pero ¿qué es lo que pasa? La gente que no conoce mucho de política dice que pasa en Perú que no dura ningún presidente. Sí, pues, es un desastre. Tú sabes, en los últimos 6 años hemos tenido 6 presidentes. En la época del gobierno comunista de Pedro Castillo, un año y pico, desfilaron 72 ministros. Mira, cuando yo fui primer ministro, en un año cambiamos 1. Pedro Castillo cambió 72. O sea, dime, con esa inestabilidad, ¿quién puede gobernar? Entonces, el Perú... Menos mal que mantiene cierta estabilidad económica, cierta estabilidad, pero con tendencia a la baja, pero políticamente está pésimo. Así es que, y hoy día, estamos hablando, se ha producido una crisis entre la fiscal de la Nación y otros grupos fiscales que ha resultado denunciando una acusación constitucional contra la presidenta Dina Boluarte. Es, como decimos, un cambalache, ¿no? Sí. Que yo creo que le hace mucho daño al Estado de Derecho, le hace mucho daño a la democracia. Acá nos hemos esmerado en que cualquier solución que se dé dentro de la Constitución. Así es que espero que eso se mantenga, que las crisis puedan ser superadas, y mi posición es esta. Esas demostraciones de confrontaciones de grupos, de bandos, etcétera, no hacen sino debilitar la democracia y el Estado de Derecho. Hay que restablecer la serenidad de Estado para poder gobernar quien quiera que gobierne, pero que gobierne con estabilidad, con desarrollo económico, con justicia social para la gente. Pero esa crisis que me estás mencionando que surgió hoy puede llevar a la salida de la presidenta. Mira,
Yo creo que esto puede agudizarse, ¿no? Puede agudizarse. Y ojalá no sea así, pero no puede ser que unos fiscales allanen el despacho de la fiscal de la Nación a las 4 de la mañana. Ya tenemos fallas otra vez. Ser una organización criminal, bueno, no creo, obviamente. Lo es que meto preso a Pedro Castillo. O sea, esto más me huele a una serie de vendetta, ¿no? De los que no le perdonan que ella haya actuado como actuó en el último año, ¿no? Pero en fin, estamos peleando eso y vamos a ver en qué termina estas crisis que a veces son sorpresivas. Ayer estábamos tranquilos y hoy día en esto aparece este problema. Es ¿no? que son cosas poco previsibles y pasa en toda la región. ¿Cómo ves tú la elección, el referéndum que está llamando el régimen de Maduro para que la gente diga si está de acuerdo que el Esequibo es venezolano o no? Bueno, un poco más se envuelve en la bandera venezolana y se va a la guerra, ¿no? O sea, Maduro está buscando todos los elementos necesarios para distraer la opinión pública nacional e internacional. Entonces, como sucede en todos los países, si tú te pones ultranacionalista, pues ok, te amarras el mapa de Venezuela, te pones la bandera encima, te dejas el pelo como Bolívar y ya está. Y superas todos tus problemas internos porque manipulas a la población hacia otra. Mientras tanto, la gente no tiene que comer, la gente no tiene trabajo, la gente no sabe qué hacer y a los que quieren regresar, no los dejan regresar. Así es. Bueno, Jorge, yo espero que las tensiones entre peruanos y venezolanos bajen y que siga la armonía, porque realmente lo general es eso, que hay armonía. Hay tanta armonía que ya hay familias que son de venezolanos y peruanos. Hay matrimonios, parejas, y hay hijos que son binacionales. No, en buena hora que eso siga bien, ¿no es cierto? Como yo creo que va a seguir bien. No, mira, te lo digo, yo no percibo que haya una situación de tensión. La tensión es con la delincuencia, peruana, venezolana, colombiana, como sea, pero esos son delincuentes, eso no podemos calificar por la patria de la cual vienen, sino simplemente son delincuentes. Y además, esos hay que Jorge, tratarlos quiero como tales. que compartas con nuestra audiencia el testimonio de lo que le ocurrió hoy a tu asistente con un taxista venezolano. Sí, mira, es una cosa simpática porque a veces ponen las malas noticias, pero lo que pasa es que para la prensa, y tú eres periodista, me podrás entender, la buena noticia no es noticia. La mala noticia, esa es la noticia, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a ver una buena noticia. Mira, una chica que trabaja conmigo, tomaron un taxi y el taxista estaba conducido por un ciudadano venezolano que se llama Ali José Cova Gutiérrez, que trabajaba para un aplicativo que se llama Didi Taxi. Entonces, bueno, estas chicas olvidaron bajo el asiento un instrumento, algo que quedó ahí, ¿no? Y ahí está la foto del señor que conducía el taxi. Bueno, y se olvidaron. Algunas horas después, este señor llamó a esta muchacha y le dijo, mira, en mi carro, que yo lo se llevaba de tal lugar a tal lugar, a tal hora, etcétera, han dejado esto, ¿dónde lo llevo? Y lo llevó, nada más, y lo llevó sin pedir nada a cambio, lo hizo de corazón, y eso demuestra, ¿no?, la honestidad de la mayoría de los ciudadanos venezolanos que vinieron al Perú. La mayoría, los buenos son más. Y esto que los buenos son más, te quiero comentar que en la elección interna, ¿no?, que ustedes han hecho para elegir al candidato, acá también hubo una elección. Y la elección fue en el local del APRA. Y centenares de venezolanos en la puerta gritaban, la mayoría somos, o no, los buenos somos mayoría, creo que era el grito, ¿no? Pero en buena hora, para que veas que sigue nuestra hermandad, no hay rencor de ningún tipo, son bienvenidos. Es más, hace pocos días ha vencido un proceso de inscripción, ¿no?, de regularización de todos aquellos, y decenas de miles se han regularizado. Y te cuento una noticia que dieron hoy en la mañana, que la vi en la frontera con el Ecuador, en el norte del Perú. Parece que una familia venezolana estaba regresando
estaba regresando y fue asaltada por unos coyotes, ¿no? ¿De quiénes serían? Pues no se sabe. Y afortunadamente la policía haciendo recorridos lo encontró y la chica era una familia completa, pero una de las chicas que estaba ahí, una de las mujeres, les decía a los policías, no me hagan daño, no me maten, no me maten. Y dijo, no, no se preocupe, somos de la policía de Perú, más bien venimos a apoyarla y a rescatarla. Y la rescataron y bueno, ya superó ese trance, pero eso es cuando en el medio hay gente mal vivir que se aprovecha de los que vienen, de los que van o de los que están, ¿no? Y eso hay que combatirlo. Y creo que ejemplos como el señor Ali José Coba Gutiérrez, creo que pone las cosas en el correcto nivel ético y de fraternidad y de solidaridad entre nuestros pueblos. Gracias Jorge. Y la verdad es que cuando hablabas al principio de que ha habido 2 exilios en Perú, uno fue político porque fueron dirigentes políticos que llegaron allá ya hace, 18 años. Sí. No, mira, yo era primer ministro, Patricia, cuando llegó Carlos Ortega, que fue el primero que vino, ¿no? Yo mismo lo recibí. Yo mismo lo recibí personalmente, claro, ¿no? Cuando llegó Nixon Moreno. Nixon, por supuesto, después varios, Rosales, en fin, N personas, ¿no? Así es. Así es, que hubo varias etapas, digamos, ¿no? No, y después llegó la avalancha de venezolanos huyendo del hambre, como dices tú. Así es. Y fueron Así recibidos. Lo que hay es que portarse como Ali José, que se llama Coba, ¿no? Hay que portarse así, como se portó el día de hoy, que eso nos llena de orgullo y de verdad es lo que nos representa, Jorge. Así que muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Oye, y que se enteren bien en Venezuela lo de este muchacho del Parsi, porque creo que es un buen ejemplo, ¿no? Así es. Así es. Gracias, Jorge del Castillo. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.